¿Alguna vez te has preguntado qué significa verdaderamente humillarte delante de Dios? En un mundo donde todo nos impulsa a destacar, a ser reconocidos y a mostrar nuestra fuerza, Jesús nos ofrece una alternativa completamente contraria. Él nos invita a un camino de humildad que transforma nuestras vidas, nuestras familias y hasta nuestras naciones. La humildad no es simplemente una virtud, es una puerta que abre las bendiciones del cielo y permite que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida diaria. Desde el pesebre donde nació hasta la cruz, donde entregó su vida, Jesús vivió y modeló esta humildad. Su ejemplo no solo nos enseña cómo vivir en comunión con Dios, sino también cómo impactar el mundo a través del servicio y la dependencia absoluta en Él. Te invito a quedarte hasta el final de este video y a reflexionar con nosotros sobre esta promesa divina. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a caminar en humildad como Jesús. Este simple acto es un paso hacia un corazón transformado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que podamos seguir creciendo juntos en fe. Ahora sí, comencemos. Número 1. Filipenses 2, versículos 6 al 8. Del trono a la cruz, el supremo ejemplo de humildad de Cristo. Desde el principio de los tiempos, Dios tenía un plan de amor para la humanidad, y ese plan culminó en la encarnación de Jesús. Imagina esto: el Rey del universo, el creador de todo lo que existe, dejando su trono celestial para habitar entre nosotros como un hombre común. No lo hizo porque estuviera obligado, sino porque nos amó primero. Filipenses 2 nos da una ventana a este acto supremo de humildad. Jesús, siendo Dios mismo, no consideró su igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse. En cambio, se despojó, tomó forma de siervo y se humilló hasta el punto de morir en una cruz. Cuando Pablo describe este acto de despojarse, nos está mostrando algo revolucionario. Jesús no dejó de ser Dios, pero sí dejó de lado su gloria visible, aquella que los ángeles adoraban día y noche. ¿Te imaginas eso? Él eligió caminar entre nosotros, experimentar el dolor, la tentación y las limitaciones humanas. Y no solo eso, eligió obedecer hasta el final, aun cuando ese final era la cruz. ¿Por qué lo haría? Porque su amor por nosotros era más grande que cualquier sufrimiento que pudiera experimentar. La cruz no fue un accidente ni una derrota, fue el clímax de la humildad divina y el puente hacia nuestra redención. Ahora pensemos en lo que esto significa para nosotros. Jesús nos mostró que la humildad es el camino al corazón de Dios. En contraste, nuestra naturaleza humana nos empuja hacia el orgullo, hacia creer que podemos con todo por nuestra cuenta. Pero Jesús rompe ese paradigma. Él nos enseña que la verdadera grandeza no está en lo que acumulamos, sino en lo que entregamos. La humildad es reconocer que dependemos completamente de Dios. Jesús mismo vivió en esa dependencia total, haciendo todo conforme a la voluntad del Padre. Si Él, siendo Dios, vivió así, ¿cuánto más necesitamos nosotros depender de Él? La cruz nos muestra que la humildad no es debilidad, sino fortaleza en su forma más pura. Por medio de su sacrificio, Jesús nos redimió, reconciliándonos con Dios. Y este es el modelo que Él nos invita a seguir. En un mundo que nos dice que debemos buscar reconocimiento y posición, Jesús nos llama a renunciar a nuestras coronas personales. Él dejó su trono celestial para servir, y nosotros somos llamados a hacer lo mismo en nuestras vidas diarias. Esto significa amar a nuestro prójimo, servir con un corazón genuino y buscar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. El ministerio de Jesús fue un ejemplo vivo de humildad en acción. Aunque tenía todo el poder del universo a su disposición, eligió sanar, enseñar y estar con los marginados. No buscó la aprobación de los poderosos, sino que extendió su compasión a los que nadie veía. Y finalmente, en la cruz, mostró la mayor expresión de su amor. Él no evitó el sufrimiento.
No apeló a sus derechos divinos, en cambio, aceptó la cruz como el plan perfecto de redención. Entonces, ¿qué podemos hacer con este ejemplo? Primero, aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando no la entendamos por completo. Jesús oró en Getsemaní: no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa misma actitud es la que debemos adoptar. También necesitamos renunciar al deseo de reconocimiento, dejando a un lado nuestro orgullo para servir a otros con amor. Y por último, vivir en gratitud. Todo lo que tenemos es por gracia, y esa gratitud debe reflejarse en la forma en que tratamos a los demás. Al final, Jesús no solo nos enseñó sobre humildad, Él nos invita a vivirla. Su humillación no fue el final de la historia. Dios lo exaltó hasta lo sumo, y un día todos reconocerán su señorío. Esta es nuestra esperanza. Si seguimos sus pasos, también participaremos en su victoria. Así que hoy, deja que su ejemplo te inspire. Rinde tu orgullo, acepta su amor y permite que su gracia transforme tu vida. En la humildad de Jesús encontramos la clave para una vida plena, una vida en comunión con Dios y con los demás. Número 2. Lucas 18, versículo 14. La parábola del fariseo y el publicano. Jesús contó una historia que tiene tanto poder hoy como lo tuvo cuando salió de sus labios por primera vez. Dos hombres entraron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. Dos figuras que no podían ser más opuestas. El fariseo, seguro de su propia justicia, se paró erguido, agradeciendo a Dios por no ser como los demás, injustos, ladrones, pecadores, o como ese publicano que apenas podía levantar la cabeza. En cambio, el publicano, con el corazón quebrantado, solo pudo decir: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Sabes qué fue lo que Jesús dijo después? Que el publicano salió justificado, pero no el fariseo. ¿Por qué? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos. ¿Qué tan seguido nos parecemos más al fariseo? Quizás no lo decimos en voz alta, pero nuestros pensamientos a veces nos traicionan. Yo hago esto bien, yo no soy como ellos. Pero aquí está la verdad que Jesús quiere que entendamos. Dios no está impresionado con nuestras apariencias ni con nuestras obras si éstas vienen de un corazón orgulloso. Él busca humildad, sinceridad, un reconocimiento genuino de nuestra necesidad de su gracia. La humildad es la puerta al reino de Dios, y no es opcional. El fariseo confiaba en su autojusticia, en lo que él había hecho. Pensaba que su conducta moral lo hacía merecedor de la gracia divina. Pero el publicano entendió algo esencial: no podemos ganar el favor de Dios por méritos. Todo lo que tenemos y somos depende de su misericordia. El corazón contrito, el que reconoce su necesidad, es el que Dios no desprecia. Es ahí donde la humildad se convierte en el puente que nos lleva a una comunión más profunda con Él. Jesús mismo modeló esta humildad a lo largo de su vida. Nunca se jactó de su poder o posición. Piensa en esto: siendo el Hijo de Dios, dependía completamente del Padre. En sus oraciones lo escuchamos decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su vida no fue ostentosa, no buscó fama ni riquezas. Al contrario, caminó entre los marginados, los rechazados, aquellos que nadie quería ver. Todo lo que hizo fue un reflejo de su corazón humilde y de su compromiso con la misión de redención. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cómo podemos reflejar esa humildad en nuestra vida diaria? Primero, necesitamos examinar nuestro corazón con regularidad. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? Si estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas o logros, necesitamos regresar al lugar de dependencia total de Dios. La oración es clave aquí. No se trata de orar para impresionarlo, sino para abrir nuestro corazón y reconocer nuestra necesidad de Él. Un Señor, ayúdame, porque no puedo solo, tiene más poder que 1000 palabras elaboradas. Además, la gratitud nos mantiene humildes. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios, no hay espacio para el orgullo. Y esto nos lleva al servicio.
Ayudar a otros desde un corazón genuino, sin esperar reconocimiento, nos alinea con el ejemplo de Jesús. No se trata de que los demás vean lo que hacemos, sino de servir porque sabemos que Dios lo ve. Y Él promete recompensar aquello que hacemos en lo secreto. Dios no se deja engañar por apariencias. Él mira directamente al corazón. Si encuentra orgullo, nos llama al arrepentimiento. Pero si encuentra humildad, abre las puertas de su gracia. Vivir como el publicano, reconociendo nuestra necesidad constante de Dios, no es algo que hacemos una vez, es un desafío diario. Cada día debemos elegir humillarnos, rendirnos a su voluntad y caminar en dependencia de su gracia. Al final, la promesa es clara. Si nos humillamos bajo su poderosa mano, Él nos exaltará. No buscamos esa exaltación como recompensa, sino como una confirmación de que estamos caminando en el camino correcto, el camino que nos acerca a Él, que nos transforma y que nos llena de su alegría. ¿No es eso lo que todos anhelamos? Una relación profunda, sincera y llena de propósito con nuestro Dios. La llave está en la humildad. Y esa, amigos, es una llave que todos podemos sostener. Número 3. Santiago 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago nos deja una declaración poderosa que no podemos ignorar. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí está la clave. ¿Te das cuenta de lo que significa? No es que Dios simplemente ignore el orgullo. No, Él lo resiste activamente. Es una oposición directa. La soberbia es más que un defecto. Es un muro que levantamos entre nosotros y Dios. Pero la humildad abre las compuertas de su gracia. Esa gracia que no merecemos, pero que Él derrama generosamente sobre quienes reconocen su necesidad de Él. Santiago escribe esto a creyentes que estaban enfrentando conflictos, luchas internas y externas, y su mensaje es tan relevante hoy como lo fue entonces. Él enfatiza que una fe práctica debe estar fundamentada en la humildad. Esa palabra, resiste, no es algo ligero. Nos muestra que el orgullo no solo nos aleja de Dios, sino que provoca su oposición activa. Por otro lado, la humildad es como un imán para su gracia. Es en ese estado de rendición, cuando reconocemos nuestras limitaciones y fallas, que Dios interviene con su favor inmerecido. El orgullo, en su esencia, ciega. Nos hace pensar que estamos bien por nuestra cuenta, que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Dios. Es un engaño sutil pero destructivo. Cuando dejamos que el orgullo nos controle, perdemos la capacidad de ver nuestra necesidad de arrepentimiento, de gracia, de un Salvador, pero la humildad, en contraste, abre nuestros ojos. Nos lleva a reconocer que somos débiles, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y ahí, en ese momento de vulnerabilidad, es donde encontramos la verdadera fortaleza, la que viene de Dios. Aceptar la soberanía de Dios requiere humildad. No podemos someternos a su voluntad si estamos demasiado ocupados tratando de imponer la nuestra. La humildad nos enseña a ceder el control, a confiar en que Él sabe lo que es mejor, y esa sumisión no es una derrota, es un acto de fe que nos acerca a su corazón. Hebreos 4 nos recuerda que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia. Pero solo podemos hacerlo si estamos dispuestos a dejar de lado nuestro orgullo y admitir nuestra necesidad. Jesús es el ejemplo perfecto de humildad. Él no solo habló de ella, la vivió. ¿Te imaginas a Jesús, el Rey de Reyes, lavando los pies de sus discípulos? Ese acto fue una lección viviente de lo que significa ser grande en el reino de Dios. Él les enseñó que el mayor es el que sirve, no el que busca ser servido. Y cuando pensamos en su vida, vemos una coherencia perfecta entre sus palabras y acciones. No buscó reconocimiento, no necesitó validación. Su enfoque siempre estuvo en cumplir la voluntad del Padre y en amar a los demás. En nuestra vida diaria hay formas prácticas de vivir esta humildad. Primero, buscar a Dios en oración con un corazón sincero.
No se trata de palabras elaboradas, sino de una conversación genuina con Él, reconociendo nuestras debilidades. También necesitamos estar abiertos a la corrección, tanto de parte de Dios como de nuestros hermanos en la fe. La soberbia rechaza la crítica, pero la humildad la utiliza para crecer. Y finalmente, debemos adoptar el servicio como un estilo de vida. Ayudar a otros sin esperar nada a cambio refleja el carácter de Cristo en nosotros. Dios no nos deja en nuestra altivez, nos llama a un cambio interior, a un arrepentimiento genuino. Y cuando nos humillamos, Él promete exaltarnos en su tiempo. La gracia que nos ofrece no tiene comparación, nos da fuerza en nuestra debilidad, nos levanta cuando caemos y nos llena de su paz. Entonces el desafío está claro: rendir el orgullo, abrazar la humildad y permitir que su gracia transforme nuestras vidas. Porque en ese acto de entrega encontramos la verdadera libertad y la cercanía con nuestro Creador. Número 4. Mateo 18, versículo 3. El poder de volverse pequeño, la grandeza de la humildad. Cuando Jesús habló de hacerse como niños para entrar al reino de los cielos, dejó una lección que desafía nuestra forma de pensar. Sus discípulos querían saber quién sería el más grande en el reino, y Jesús no respondió señalando a un líder, un erudito o alguien poderoso. En su lugar llamó a un niño, un pequeño, frágil, dependiente, pero con un corazón puro. Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? No se trata de alcanzar grandeza con logros humanos, sino de adoptar la humildad, la confianza y la dependencia de un niño. Hacerse como un niño no es algo superficial, no es actuar de manera infantil. Es una transformación profunda, un cambio de actitud que nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Dios, a dejar de lado la búsqueda de estatus y a someternos completamente a su voluntad. Los niños dependen de sus padres para todo, para ser alimentados, protegidos, guiados. Así también, nosotros debemos depender de nuestro Padre Celestial, con la certeza de que Él sabe lo que necesitamos incluso antes de que lo pidamos. Es un llamado a renunciar a la autosuficiencia y al orgullo que tantas veces nos apartan de la comunión con Dios. El mundo, sin embargo, valora todo lo contrario. Desde pequeños nos enseñan a ser independientes, a demostrar que podemos solos, a competir por ser los mejores. Pero en el reino de Dios, los valores se invierten. Aquí, el más grande es el que se hace pequeño. El que reconoce sus limitaciones es el que encuentra la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque un corazón humilde está abierto a la gracia de Dios, mientras que el orgullo lo cierra. Liberarnos del peso de la autosuficiencia nos permite experimentar el descanso que Jesús prometió. Jesús mismo vivió esta humildad en acción. Piensa en su nacimiento. No llegó al mundo en un palacio, rodeado de riquezas y comodidades. Nació en un pesebre, en la sencillez más absoluta. Vivió como un hombre común, creciendo bajo la autoridad de sus padres terrenales. Y durante su ministerio no buscó fama ni reconocimiento. En lugar de eso, lavó los pies de sus discípulos, alimentó a los hambrientos y consoló a los afligidos. Todo lo hizo con un corazón completamente dependiente del Padre. Oraba constantemente, buscando dirección y fortaleza. Él, siendo el Hijo de Dios, nunca actuó fuera de la voluntad divina. ¿Qué nos enseña esto? Que la verdadera grandeza se encuentra en la sumisión y el servicio. Entonces, ¿cómo podemos vivir esta humildad en nuestra vida diaria? Primero, confiemos en Dios como un niño confía en sus padres. Esto significa orar no solo por nuestras necesidades, sino también para que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Reconocer que no lo sabemos todo y que necesitamos su guía. Mantengamos un corazón enseñable, dispuesto a aceptar corrección y a aprender de su palabra. Vivir con humildad también implica cómo tratamos a los demás. Debemos amar y perdonar rápidamente, sin llevar cuentas de las ofensas.
servir sin esperar nada a cambio, porque nuestra recompensa no está aquí, sino en el cielo. Hacerse como niños no es debilidad, es el camino hacia la verdadera fortaleza, es vivir libres del orgullo, confiados en que Dios tiene el control. En el reino de Dios, hacerse pequeño es lo que nos hace grandes, es dejar de competir por reconocimiento y empezar a buscar su presencia. Y cuando lo hacemos, experimentamos la paz y la gracia que solo Él puede dar. Jesús nos invita a esta transformación. No es fácil en un mundo que celebra el ego y la independencia, pero es necesario. Es el camino que nos lleva al reino, donde encontramos propósito, plenitud y comunión con Dios. Porque al final, como Él mismo dijo, los últimos serán los primeros. Número 5. Mateo 23, versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús nos dio una advertencia que, si la tomamos en serio, tiene el poder de transformar nuestra manera de vivir, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estas palabras no son solo un consejo, son una verdad fundamental del reino de Dios. Él pronunció esta enseñanza mientras exponía la hipocresía de los escribas y fariseos, quienes vivían para ser vistos, para recibir reconocimiento y admiración. Vestían sus actos religiosos como medallas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Jesús no solo les señalaba su error, también nos invitaba a reflexionar sobre nuestras propias intenciones. ¿Estamos buscando la gloria de Dios o nuestra propia exaltación? El orgullo siempre lleva a la caída. Puede que no sea inmediato, pero tarde o temprano, la realidad se encarga de derribar las máscaras de autoexaltación. Jesús lo deja claro: aquellos que buscan engrandecerse por sí mismos serán humillados. Pero no lo dice para condenarnos, sino para ofrecernos una alternativa mejor, el camino de la humildad. Es en ese lugar de dependencia y sumisión donde encontramos la gracia de Dios. Y esa exaltación que Él promete no es como la que ofrece el mundo. Es una gloria que no se desvanece, porque proviene directamente de su mano. El orgullo es un obstáculo gigantesco para nuestra relación con Dios. Nos hace creer que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Él. Nos cierra el corazón y endurece nuestra voluntad, levantando barreras que dificultan la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero la humildad, en cambio, abre puertas. Cuando reconocemos nuestras limitaciones, cuando admitimos que no somos suficientes sin Él, Dios derrama su gracia sobre nosotros. No es una humillación que destruye, es una que restaura, que nos lleva a un lugar de comunión más profundo con Él. Jesús es el ejemplo perfecto de esta verdad. Aunque era Dios, no buscó fama ni reconocimiento. A menudo, después de realizar milagros, pedía a las personas que no lo dijeran a nadie. Su misión nunca fue acumular seguidores por ego, sino cumplir la voluntad del Padre. Su autoridad no venía de una posición terrenal, sino de su obediencia absoluta. Incluso cuando enfrentó la cruz, no apeló a su divinidad para evitar el sufrimiento. Al contrario, se humilló hasta lo más profundo, y por eso el Padre lo exaltó hasta lo más alto. Si Jesús, siendo quien es, vivió con esa humildad, ¿cómo no vamos a seguir su ejemplo? Esto nos lleva a algo muy práctico: examinar nuestras intenciones en la vida diaria. En el trabajo, en las redes sociales, incluso en el servicio a Dios, debemos preguntarnos: ¿lo hago para glorificar a Dios o para buscar reconocimiento personal? Aprender a trabajar en silencio, confiando en que Dios ve lo que hacemos en lo secreto, es un acto de humildad. Practicar la humildad también implica valorar y respetar a los demás, aceptar correcciones sin resentimiento y servir con un corazón dispuesto, sin esperar nada a cambio. No es fácil, pero es un camino que lleva a la verdadera libertad. Dios nos promete que quien se humilla será enaltecido.
No se trata de buscar la exaltación como meta, sino de confiar en que Él tiene un plan perfecto, y ese plan siempre incluye derribar nuestro orgullo para levantarnos con su gracia. Esta es una invitación a reflexionar sobre nuestras prioridades, a permitir que Dios revise las intenciones de nuestro corazón y a caminar con la certeza de que su aprobación es la única que realmente importa. La exaltación del mundo es pasajera, pero la que viene de Dios es eterna. Así que, ¿por qué no elegir la humildad hoy? Dejemos que su gracia transforme nuestro corazón y vivamos para su gloria, no para la nuestra. Número 6. Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús inicia el Sermón del Monte con una declaración que parece contradecir todo lo que el mundo nos enseña. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? No se trata de pobreza material ni de carencia económica, es mucho más profundo. Ser pobre en espíritu es reconocer que sin Dios estamos vacíos. Es admitir que no podemos salvarnos ni vivir una vida plena por nuestra cuenta. Es darnos cuenta de nuestra bancarrota espiritual, nuestra necesidad absoluta de la gracia divina. Jesús nos enseña que esta actitud de humildad y dependencia es el primer paso para entrar al reino de Dios. El orgullo es un enemigo silencioso que nos lleva a creer que podemos solos, que nuestras capacidades y logros son suficientes. Pero, ¿cuántas veces hemos sentido que, a pesar de todo lo que hacemos, todavía falta algo? Ese vacío que sentimos no puede llenarse con esfuerzo humano. Solo al reconocer nuestra necesidad de Dios, dejamos espacio para que Él actúe en nuestras vidas. Cuando admitimos nuestras limitaciones y rendimos nuestro ego, nos abrimos a la obra transformadora del Espíritu Santo. Jesús promete que el reino de los cielos pertenece a los pobres en espíritu, pero no es una recompensa basada en méritos, es un regalo. Esta promesa nos asegura que al depender de Dios encontramos plenitud. Es como una paradoja. En nuestra pobreza espiritual somos verdaderamente ricos porque Dios llena cada vacío con su amor, su paz y su dirección. Ser pobre en espíritu no nos quita dignidad, nos libera de la carga de intentar ser suficientes por nuestra cuenta. La vida de Jesús es el mejor ejemplo de esta enseñanza. Siendo Dios, se despojó de su gloria para vivir como un hombre. Nació en un pesebre, vivió entre gente sencilla y escogió a discípulos que el mundo probablemente hubiera ignorado. En cada acción, Jesús modeló lo que significa depender completamente del Padre. Pasaba tiempo en oración, buscaba fortaleza y dirección en su comunión con Dios. Incluso en los momentos más difíciles, como en Getsemaní, expresó su dependencia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Jesús, el Hijo de Dios, vivió en humildad y dependencia, ¿cuánto más necesitamos nosotros abrazar esta actitud? En nuestra vida diaria hay formas concretas de practicar la pobreza de espíritu. Primero está la oración. Orar con un corazón humilde significa reconocer que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos la guía de Dios. En lugar de presentar listas de demandas, nuestras oraciones deben ser una conversación sincera con Él, pidiendo dirección y fuerza. También podemos cultivar gratitud, reconocer que todo lo que tenemos, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes, es un regalo de Dios. Nos ayuda a mantenernos humildes. La gratitud es un recordatorio constante de nuestra dependencia. Ser pobre en espíritu no es sinónimo de debilidad. Es una fortaleza que viene de depender de la fuente correcta. Dios nos libera del agotador ciclo de intentar ser autosuficientes. En lugar de luchar por controlarlo todo, encontramos descanso en saber que nuestro Padre Celestial está a cargo. Esta actitud nos hace herederos del reino de los cielos, una herencia que comienza aquí y se extiende hasta la eternidad. Jesús nos invita a adoptar esta perspectiva, nos llama a dejar atrás el orgullo y a vivir en una dependencia genuina de su amor y gracia.
No hay mayor paz que saber que no tenemos que cargar con todo por nuestra cuenta. Ser pobre en espíritu nos lleva a una vida de humildad, gratitud y comunión con Dios. Es un vacío que trae plenitud, una entrega que nos hace verdaderamente libres. Y en esa libertad encontramos el reino de los cielos. Número 7. Mateo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero, ¿qué significa ser manso? Muchas veces pensamos que la mansedumbre es debilidad o pasividad, pero nada podría estar más lejos de la verdad. La mansedumbre es fuerza bajo control. Es tener el poder para responder con agresión, pero elegir la calma. Es la firmeza de carácter que, en lugar de reaccionar impulsivamente, actúa con sabiduría y compasión. Es un tipo de fortaleza que no se ve, pero que transforma corazones. Cuando Jesús promete que los mansos heredarán la tierra, está hablando de algo que el mundo no entiende. En una sociedad que celebra a los agresivos, a los que luchan para ganar a toda costa, la mansedumbre parece absurda, pero en el reino de Dios es justo lo contrario. La mansedumbre abre puertas que la violencia y el orgullo nunca podrían abrir. Es la llave para habitar las bendiciones de Dios, no solo en la eternidad, sino aquí, en esta vida. Y esa tierra que heredamos no es solo un lugar físico, es un estado de paz, de comunión con Dios y de impacto duradero en el mundo. Ser manso comienza con reconocer la autoridad de Dios sobre nuestra vida. No se trata de ser sumisos ante los hombres, sino de someter nuestra voluntad al plan divino. Es decir, Señor, yo confío en que tus caminos son mejores que los míos. Esa actitud de entrega nos transforma desde dentro. Nos libera del orgullo, que tantas veces nos vuelve rebeldes, y nos da la capacidad de obedecer con humildad. Además, la mansedumbre no significa tolerar la injusticia sin hacer nada, sino corregir y actuar con misericordia. Es buscar la justicia sin olvidar la compasión, reflejando el carácter de un Dios que es justo y paciente con nuestras faltas. Jesús es el ejemplo perfecto de mansedumbre. Cuando entró triunfante a Jerusalén, no lo hizo en un caballo de guerra, como lo haría un rey terrenal. Eligió un asno, un símbolo de humildad y paz. Estaba mostrando que su reino no se construye con fuerza bruta, sino con servicio y amor. En sus interacciones, incluso cuando reprendió a los fariseos, lo hizo para restaurar, no para humillar. Y en la cruz, cuando tenía todo el poder para defenderse, eligió el silencio. Oró por aquellos que lo crucificaban, mostrando una mansedumbre que desarmó incluso al centurión romano, que declaró: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. En nuestra vida diaria, la mansedumbre se ve en las pequeñas cosas. Es elegir no responder con enojo cuando alguien nos ofende. Es mantener la calma en una discusión familiar o laboral, buscando soluciones en lugar de ganar el argumento. Es decidir ceder el control a Dios, confiando en que Él luchará nuestras batallas. La mansedumbre también se manifiesta en cómo tratamos a los demás. Fomentar la armonía, evitar el chisme y actuar como pacificadores son formas prácticas de vivir este llamado. Pero no siempre es fácil. Hay momentos en los que parece más natural reaccionar con ira o buscar venganza. Es ahí donde necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría y templanza. Cuando decidimos seguir el ejemplo de Jesús, encontramos que la mansedumbre no solo beneficia a los demás, sino que también nos llena de paz. Porque cuando dejamos de luchar por demostrar nuestra fuerza, descansamos en la fuerza de Dios. La mansedumbre es un acto de poder, es el poder de sujetar nuestro carácter a la voluntad de Dios y dejar que Él actúe. Y esa elección nos convierte en herederos de promesas increíbles. Recibir la tierra no significa simplemente una herencia futura, sino experimentar aquí y ahora las bendiciones de la obediencia, la paz interior y la esperanza eterna. Jesús nos invita a tomar su yugo porque es manso y humilde de corazón.
En esa invitación encontramos descanso, victoria y la verdadera plenitud del reino de Dios. Número 8. Marcos 9, versículo 35. Servir para liderar la revolución del reino de Dios. Los discípulos discutían entre ellos quién sería el más grande, quién ocuparía el primer lugar junto a Jesús en su reino. Era una discusión muy humana, ¿no? La ambición, el deseo de ser reconocidos, de tener un lugar destacado. Pero Jesús, con su sabiduría eterna, les da una respuesta que rompe por completo con esa lógica terrenal. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Es una idea que a primera vista puede parecer contradictoria. En un mundo donde ser el primero implica mandar, dominar o destacarse, Jesús nos dice que en el reino de Dios ser primero significa servir, ponerse al final de la fila, cuidar de los demás. Esto nos lleva a reflexionar sobre el concepto de grandeza. Para el mundo, grandeza significa tener poder, prestigio, estar por encima de otros. Pero Jesús nos invita a un camino radicalmente diferente. Él redefine la grandeza como la capacidad de ponernos al servicio de los demás, no como un acto de obligación, sino como un reflejo de un corazón transformado. Ser el último no significa ser insignificante, sino renunciar al egoísmo y al deseo de destacar por encima de otros. En ese acto de humildad y servicio encontramos la verdadera honra a los ojos de Dios. La humildad es indispensable para entrar al reino de Dios. Sin ella, el servicio no es auténtico. Solo un corazón humilde puede poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Cuando servimos desde la humildad, no lo hacemos buscando aplausos o reconocimiento. Lo hacemos porque entendemos que todo lo que tenemos proviene de Dios y que nuestra misión es reflejar su amor. Jesús promete que Dios exaltará a quien se humilla. Esa exaltación no siempre es visible para los hombres, pero su valor es eterno. Además, el servicio nos enseña algo fundamental: la dependencia mutua. Nadie puede hacerlo todo solo. Todos necesitamos apoyo, ánimo y cuidado, y Dios nos llama a ser esa ayuda para otros. El ejemplo de Jesús en este tema es insuperable. Piensa en cómo trató a los niños cuando los discípulos intentaron apartarlos. Para muchos, los niños eran insignificantes, una distracción, pero Jesús los abrazó y dijo que el reino de los cielos les pertenecía. ¿Y qué hay de los marginados? Tocó a los leprosos, habló con samaritanos, cenó con publicanos. Jesús no solo predicó sobre servir a los demás, lo vivió plenamente, pero el mayor acto de servicio fue en la cruz. Allí se entregó por completo, no porque lo mereciéramos, sino porque nos amó primero. Este sacrificio voluntario es la máxima expresión de la humildad y la verdadera grandeza. En nuestra vida cotidiana, el llamado a servir puede parecer difícil, pero es increíblemente poderoso. Servir no siempre significa grandes gestos. A veces es en las pequeñas cosas donde más reflejamos a Jesús. Limpiar sin que nos lo pidan, cuidar a alguien enfermo, escuchar a un amigo que necesita desahogarse. Estos actos, aunque simples, tienen un impacto eterno. Además, el servicio nos llama a invertir tiempo en los demás, orar por alguien, ofrecer palabras de ánimo o simplemente estar disponibles son maneras prácticas de seguir el ejemplo de Cristo. La verdadera grandeza no está en los títulos ni en el poder, está en el corazón de un siervo. Cuando servimos, experimentamos un gozo que el mundo no puede ofrecer. Nos conectamos con el propósito eterno de Dios, nos llenamos de su amor y reflejamos su carácter. Jesús nos mostró que liderar es servir y nos invita a vivir esa revolución del amor que transforma vidas. Hoy, se nos invita a abandonar el ego y a abrazar la humildad, no como una carga, sino como un privilegio. Porque al final, aquellos que eligen ser siervos, aquellos que se ponen al final de la fila, son los verdaderos primeros en el reino de los cielos. Esa es la revolución que Jesús comenzó, y tú y yo estamos llamados a continuarla.
Número 9. Marcos 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo con un propósito que sorprendió a todos: servir. No llegó para ser alabado por multitudes, ni para ocupar un trono terrenal lleno de lujos y poder. Su misión era clara desde el principio, y él mismo lo explicó. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta declaración encapsula la esencia del reino de Dios, una lógica completamente contraria a lo que el mundo considera grandeza. Servir y sacrificar, esas fueron las prioridades de Jesús, y nos deja el modelo perfecto para seguir. Piensa en esto: el servicio de Jesús no fue superficial, no se limitó a actos momentáneos o fáciles. Servir y dar su vida estaban entrelazados. Su entrega fue total, desde atender a los enfermos hasta lavar los pies de sus discípulos. Pero la cúspide de este servicio se dio en la cruz. La palabra rescate que Jesús usa aquí es crucial. Nos habla de liberación, de un precio pagado para que tú y yo podamos ser libres. Esa entrega radical no solo nos redime, sino que también nos desafía a mirar nuestras propias vidas y preguntarnos: ¿estoy dispuesto a vivir así? El servicio es imposible sin humildad. Solo alguien que ha dejado de verse a sí mismo como el centro del universo puede inclinarse para atender a los demás. El orgullo siempre busca ser servido, ser reconocido, pero la humildad invierte ese enfoque. Un corazón humilde entiende que servir no es una carga, sino una bendición. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios, servir se convierte en una forma de expresar gratitud. Además, es importante recordar que la humildad atrae la gracia divina. Dios se deleita en quienes reflejan el carácter de Cristo, y el servicio es una marca distintiva de esa semejanza. Jesús nos dejó ejemplos inolvidables de lo que significa servir con humildad. En la última cena, tomó una toalla, se arrodilló y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Este acto rompió todas las normas sociales de su tiempo. El maestro, el líder, hizo el trabajo reservado para el siervo más bajo. Pero Jesús no solo quería limpiar sus pies, quería enseñarles una lección sobre el liderazgo en el reino de Dios. Liderar es servir, y servir requiere que dejemos de lado nuestro ego. El acto más profundo de servicio de Jesús fue su muerte en la cruz. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque nos amó. Ese sacrificio fue el clímax de su misión y nos muestra que servir a veces requiere sacrificios. También vemos en los evangelios que Jesús nunca rechazó a nadie. Siempre estuvo disponible, incluso cuando estaba cansado. Cuando las multitudes lo seguían buscando sanidad, él no las despedía. Su vida fue un constante derramarse por los demás. ¿Cómo podemos reflejar este corazón de servicio en nuestra vida diaria? Comienza con lo pequeño. A veces, servir se ve como lavar los platos sin que te lo pidan o dar palabras de ánimo a alguien que lo necesita. No necesitas un gran escenario para reflejar a Jesús. Las oportunidades de servicio están a tu alrededor. Involúcrate en tu comunidad, en tu iglesia, en ministerios que alcancen a quienes están en necesidad. Sal de tu zona de confort. Servir no siempre será cómodo, pero siempre valdrá la pena. Jesús nos llama a un paradigma de grandeza que desafía todo lo que el mundo nos enseña. En el reino, el mayor es aquel que sirve, aquel que se postra para ayudar al otro. Esta no es una tarea fácil, pero cuando imitamos a Jesús, descubrimos que servir no solo bendice a quienes reciben, sino que también transforma a quienes dan. Nos llena de propósito, nos conecta con el corazón de Dios y nos lleva a experimentar una vida verdaderamente significativa. Número 10. Juan 13, versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. En la última cena, Jesús hizo algo que nadie esperaba. Se levantó de la mesa,
tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Esto, para ellos, era inconcebible. ¿Cómo podía su maestro, el Hijo de Dios, realizar una tarea reservada para los siervos más bajos? Pero Jesús no solo lo hizo, sino que también les dijo: si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Este gesto rompió todas las barreras de orgullo y jerarquía y dejó una enseñanza que sigue resonando hoy. La verdadera grandeza se encuentra en servir. El lavado de pies no era simplemente un acto simbólico. Jesús estaba enseñando algo práctico y profundo. Al lavar el polvo del camino de los pies de sus discípulos, les mostraba que, en el reino de Dios, el servicio no tiene límites ni distinciones. La humildad no es opcional, es la esencia de seguir a Cristo. Este acto no solo hablaba de limpiar físicamente, sino también de la necesidad de cuidar y purificar nuestras relaciones con los demás. Es un llamado a poner nuestras manos al servicio del prójimo, a ensuciarnos las manos si es necesario para mostrar el amor de Cristo de manera tangible. La humildad que Jesús modeló en ese momento es esencial para entrar al reino de Dios. Así como el polvo se acumula en los pies al caminar, el orgullo puede acumularse en nuestro corazón si no lo atendemos. Los actos humildes, como lavar los pies de otros, son como una limpieza espiritual que remueve las impurezas de nuestro ego. Nos recuerdan que todos somos iguales ante Dios y que necesitamos unos de otros. Este gesto no solo purifica el corazón de quien recibe el servicio, sino también el de quien lo realiza. En un mundo donde muchos compiten por ser los mejores, Jesús nos muestra que la grandeza no está en quién llega primero o quién tiene más poder, sino en quién está dispuesto a ponerse al servicio de los demás. Cuando lavamos los pies del prójimo, literal o simbólicamente, rompemos las barreras de orgullo y competencia. Creamos una comunidad donde nadie se siente superior ni inferior, sino igual. En el reino no hay títulos que nos separen, solo la gracia que nos une. Jesús realizó este acto en un entorno íntimo, con sus amigos cercanos. No lo hizo para ser aplaudido o admirado, sino para enseñarles una lección eterna. Fue un acto auténtico, sin pretensiones. Lo más impactante es que lo hizo sabiendo lo que venía después. La cruz. Este lavado de pies era más que un gesto de humildad. Era una preparación para el sacrificio supremo. Mostró que el servicio no se limita a lo fácil o lo conveniente, sino que puede requerirlo todo, incluso la vida misma. Hoy, esta lección tiene implicaciones prácticas para cada uno de nosotros. Servir no siempre significa grandes actos, muchas veces se ve en lo sencillo. Puede ser ayudar a alguien con una tarea difícil, escuchar con atención a un amigo que está pasando por un mal momento, o incluso realizar tareas que otros considerarían insignificantes. Jesús nos muestra que nada es demasiado pequeño si se hace con amor. Sin embargo, servir también requiere superar nuestro propio orgullo. A veces pensamos que ciertas tareas están por debajo de nosotros, pero recordar el ejemplo de Jesús nos desafía a cambiar esa mentalidad. Jesús nos dejó el ejemplo perfecto. Nos mostró que la humildad no debilita, sino que fortalece. Lavó los pies de sus discípulos para enseñarles y enseñarnos que la pureza, la reconciliación y la cercanía espiritual nacen del servicio. Su gesto nos invita a despojarnos de la altivez y abrazar el amor práctico. Cada vez que elegimos servir, proclamamos el mensaje del reino, no con palabras, sino con acciones. Y en esas acciones mostramos al mundo el carácter de Cristo. La invitación es clara: que nuestras manos estén siempre listas para lavar los pies de los demás, tal como lo hizo el Señor. Número 11. Mateo 11, versículo 29. El corazón de Cristo. Recibe su yugo para encontrar descanso. Jesús nos invita a algo que cambia por completo la manera en que enfrentamos la vida.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estas palabras no son solo un consuelo, son un llamado a una transformación profunda. Jesús no promete quitar todas las cargas, pero sí ofrece algo mucho mejor: llevarlas junto a nosotros. Su yugo no es una carga opresiva, sino un vínculo que aligera nuestras cargas y nos enseña a caminar en su ritmo, con mansedumbre y humildad. Cuando Jesús dice, aprended de mí, no nos está ofreciendo una teoría o un manual. Nos está invitando a observar su vida, su carácter, su relación con el Padre. Él nos muestra que la mansedumbre y la humildad no son signos de debilidad, sino fuentes de fortaleza y descanso. Nos enseña que, al alejarnos del orgullo y la autosuficiencia, encontramos la paz que tanto anhelamos. Su promesa de descanso no es solo física, sino espiritual, un alivio para esas cargas internas que nos pesan más que cualquier peso externo. La humildad es clave para entrar al reino de Dios. Sin ella, llevamos nuestras cargas solos, creyendo que podemos con todo. Pero con humildad, reconocemos que necesitamos ayuda, que no somos suficientes por nosotros mismos. El yugo que Jesús nos ofrece es una invitación a caminar en colaboración con Él. Es un acto de confianza, una decisión de rendirnos y dejar que Él tome el control. En ese acto de rendición encontramos descanso. El orgullo nos mantiene en una carrera constante por demostrar nuestro valor, pero la humildad nos libera de esa presión y nos permite descansar en el amor incondicional de Dios. Jesús nos dejó un ejemplo perfecto de mansedumbre y humildad en acción. Su vida estuvo marcada por una dependencia total en el Padre. Oraba constantemente, buscando dirección, nunca actuando por iniciativa propia. Ni el aplauso de la multitud, ni las críticas de los líderes religiosos lo desviaron de su misión. Su corazón humilde le permitió mantenerse enfocado en lo que realmente importaba: servir y salvar. Y en la cruz mostró la máxima expresión de mansedumbre al entregar su vida. Pudo haber evitado el sufrimiento, pero eligió obedecer al Padre, confiando plenamente en su plan. ¿Cómo podemos llevar este yugo de Jesús en nuestra vida diaria? Primero, orando en todo momento. Reconocer que necesitamos la guía de Dios antes de tomar decisiones nos ayuda a depender de su sabiduría y no de la nuestra. También podemos servir sin buscar reconocimiento. Las tareas más simples, como ayudar a alguien en necesidad o escuchar a quien pasa por un momento difícil, reflejan el corazón de Jesús. Además, aprender a soltar es esencial. Dejemos de intentar controlar cada detalle de nuestras vidas y confiemos en que Dios tiene todo bajo control. Soltar no es fácil, pero es necesario para experimentar la paz que Él promete. Llevar el yugo de Jesús no es una carga, es un privilegio. No estamos solos en nuestras luchas, porque Él camina a nuestro lado. En su compañía, nuestras batallas se vuelven manejables y nuestras cargas más ligeras. Vivir en humildad y mansedumbre nos libera del peso de la competencia, de la necesidad de demostrar algo. Nos da la seguridad de que somos amados tal como somos, y eso nos permite descansar de verdad. Cada día es una nueva oportunidad para aprender de Jesús. Él nos llama a imitar su mansedumbre y su humildad, no como una teoría, sino como un estilo de vida. Al tomar su yugo, no solo encontramos descanso, sino también propósito, paz y una relación más profunda con el Padre. Este llamado es una invitación a una vida transformada, una vida en la que caminamos junto a Cristo, confiando plenamente en su amor y su dirección. Número 12. Salmos 51, versículo 17. Cuando la humildad habla más fuerte que las palabras, el corazón contrito. El Salmo es un grito desde lo más profundo de un corazón quebrantado. David lo escribió tras ser confrontado por su pecado con Betsabé, y cada palabra refleja un arrepentimiento sincero. Él no intentó justificar sus acciones ni minimizar su culpa. En lugar de eso, se rindió completamente ante Dios.
Dijo: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Aquí encontramos una verdad que no podemos ignorar. A Dios no le impresionan nuestras obras externas, sino un corazón humilde que reconoce su necesidad de Él. Un espíritu quebrantado no significa vivir en derrota o con culpa perpetua. Más bien, es admitir que hemos fallado y lamentar sinceramente haber desobedecido a Dios. Es mirar nuestra fragilidad moral y decidir no excusarla, sino traerla ante Él. David entendió que no importaban los rituales o sacrificios externos si su corazón no estaba alineado con Dios. Lo que el Señor realmente valora es la sinceridad, ese arrepentimiento interno que nace de un corazón que se humilla y busca reconciliación. La humildad es esencial para entrar al reino de Dios. El orgullo nos hace encubrir nuestras fallas, justificarlas o incluso ignorarlas. Pero cuando somos humildes, admitimos nuestra necesidad de perdón y restauración. Nos postramos ante Dios, reconociendo que Él es nuestro Rey y que sin su gracia no podemos avanzar. Un corazón contrito no se rebela contra la corrección, sino que la recibe como una oportunidad para crecer. Este es el camino hacia la gracia. Dios no desprecia a quien se rinde con sinceridad. Al contrario, lo levanta, lo restaura y lo llena de su amor. El ejemplo de Jesús nos muestra cómo Dios responde al arrepentimiento. Incluso en la cruz, Jesús oró por los que lo crucificaban. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Este acto de intercesión refleja el corazón de Dios, dispuesto a perdonar aun cuando nuestras acciones no lo merecen. Jesús también dijo que vino para los enfermos, no para los sanos, refiriéndose a aquellos que reconocen su necesidad de sanidad espiritual. Solo cuando admitimos nuestra debilidad podemos acceder a su poder transformador. Y qué hermosa imagen nos dejó con la parábola de la oveja perdida, mostrando la alegría en el cielo por cada pecador que se arrepiente. En nuestra vida diaria, vivir con un corazón contrito implica tomar pasos prácticos. El arrepentimiento genuino no es solo sentir culpa, sino evidenciar un cambio de dirección. Esto significa confesar nuestros pecados ante Dios y, si es necesario, ante aquellos a quienes hemos dañado. También requiere aceptar la corrección, aunque pueda doler. David escuchó a Natán cuando lo confrontó, y esa apertura lo llevó a restaurar su relación con Dios. De la misma manera, debemos estar dispuestos a que otros nos señalen nuestros errores sin reaccionar a la defensiva. Otro paso importante es vivir en transparencia. Muchas veces caemos en el orgullo religioso, queriendo aparentar perfección. Pero la verdadera libertad llega cuando dejamos de fingir y nos mostramos tal como somos, tanto ante Dios como ante la comunidad de fe. Este acto de honestidad no solo fortalece nuestra relación con el Señor, sino que también fomenta relaciones auténticas con quienes nos rodean. El quebrantamiento no es el final, sino el comienzo de algo hermoso. Es el puente hacia la restauración, el camino hacia una comunión renovada con Dios. Donde el orgullo destruye, la humildad construye. Cuando llevamos nuestras faltas con sinceridad al trono de la gracia, encontramos un Padre que no nos rechaza, sino que nos recibe con los brazos abiertos. Cada acto de arrepentimiento real es celebrado en el cielo porque es un paso más hacia la libertad que Dios desea para nosotros. Número 13, Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Un pueblo humillado trae restauración, la promesa que transforma naciones. El pasaje de Segunda de Crónicas 7 nos recuerda una verdad poderosa. Cuando un pueblo se humilla delante de Dios, algo cambia. No solo en el corazón de las personas, sino también en el entorno que las rodea. Dios le habló estas palabras a Salomón tras la dedicación del templo, asegurándole que, aunque vinieran tiempos difíciles, el pueblo tenía un camino claro hacia la restauración. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es un llamado directo, un desafío para todos los que buscamos ver la intervención divina en nuestras vidas y en nuestra nación. La promesa de este versículo es condicional. Comienza con un «si se humillare mi pueblo». Esto nos deja claro que Dios no fuerza su gracia sobre nosotros. Espera que voluntariamente reconozcamos nuestra necesidad de Él. Humillarse no es un acto superficial, es un cambio profundo de actitud, es admitir nuestras faltas, reconocer su soberanía y buscar su rostro con sinceridad. Es entonces cuando Él promete escuchar, perdonar y sanar. Esta promesa no está limitada al antiguo Israel. Aunque tiene un contexto histórico específico, el principio detrás de estas palabras se aplica a nosotros hoy. La humillación ante Dios tiene un impacto tanto personal como colectivo, trayendo restauración a familias, comunidades y naciones. La humildad es esencial porque nos lleva a reconocer a Dios como el único soberano. Muchas veces vivimos como si fuéramos los dueños de nuestra vida, pero para entrar al reino de Dios debemos abdicar de ese trono imaginario y permitir que Él reine. Esto no solo aplica a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Las naciones cargadas de orgullo no pueden experimentar la sanidad espiritual y social que viene de Dios. Sin embargo, cuando una comunidad o nación se une en arrepentimiento y busca a Dios con humildad, Él responde con gracia. Es en ese acto de unidad y humillación donde comienza la transformación de la tierra. Jesús es el ejemplo perfecto de humildad en acción. En su ministerio, mostró compasión por todos, orando incluso por las generaciones futuras. En Juan 17, su oración refleja un deseo profundo de unidad entre los creyentes, una unidad que solo es posible a través de la humildad. En la cruz, Jesús demostró una solidaridad sin precedentes al cargar con los pecados de la humanidad. Se humilló hasta el extremo para abrir un camino de reconciliación entre Dios y los hombres. Este acto de humildad no solo tuvo un impacto eterno en nuestras almas, sino que también establece un modelo para transformar nuestro entorno, a través de la entrega y la unidad. En nuestra vida diaria, este llamado a humillarnos delante de Dios debe traducirse en acciones prácticas. Primero, debemos orar por nuestra nación, reconociendo nuestras fallas colectivas y clamando por misericordia. En lugar de simplemente criticar la situación social, estamos llamados a interceder y pedir a Dios que restaure lo que está roto. En ocasiones, esto puede incluir ayunos y tiempos especiales de arrepentimiento junto a otros creyentes, confesando no solo nuestros pecados individuales, sino también los corporativos, corrupción, injusticia, violencia. Pero la humildad no se queda en palabras o gestos espirituales, también implica acción. Como seguidores de Cristo, debemos ser agentes de cambio en nuestras comunidades, promoviendo justicia, paz y reconciliación. Imagina lo que sucedería si cada uno de nosotros se rindiera por completo ante Dios, si dejáramos de lado el orgullo y nos uniéramos en un clamor sincero por nuestra nación, por nuestras familias y por nuestras iglesias. Dios está listo para cumplir su promesa, pero depende de nosotros dar el primer paso. La sanidad de nuestra tierra comienza con corazones rendidos, y esa sanidad puede transformar no solo nuestra generación, sino también las que están por venir. La humildad no solo cambia nuestra vida, sino que tiene el poder de transformar comunidades, naciones y generaciones. Es una actitud que rompe barreras, sana corazones y nos permite vivir en la plenitud de las promesas de Dios. Hoy, más que nunca, necesitamos esta humildad que restaura, que une y que refleja el amor de Cristo al mundo. Te invito a llevar este mensaje a la acción. Examina tu corazón, busca formas de servir a otros y haz de la oración un hábito diario para rendir tus cargas al Señor. Si este video ha hablado a tu vida, compártelo con alguien más. Y antes de cerrar, escríbenos en los comentarios:
Hoy elijo caminar en humildad y confiar en Dios. Recuerda que cada paso que damos en humildad nos acerca más a su presencia. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, que el Señor te bendiga y te guíe en su perfecta voluntad. Nos vemos pronto.